Una vez más le damos la bienvenida a estos audios que estamos entregando, haciendo llegar a ustedes con la finalidad de resolver preguntas muy relacionadas con nuestro aspecto espiritual, relacionadas con esa gran necesidad que tiene el ser humano de conocer a Dios y de conocer su palabra. Vamos a hablar hoy unas preguntas respecto al bautismo. Un pasaje a menudo citado por predicadores del Evangelio es Efesios capítulo 4 versículos 4 al 6 que dice: un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos. Estimados amigos, si todos los que reclamamos ser creyentes en Cristo guardáramos esta bendita unidad aquí descrita, no habría hoy en día diferentes denominaciones, no habría división ni contienda religiosa, todos seríamos una sola iglesia en el Señor. Estas preguntas sobre el bautismo son de vital importancia, son cruciales para el buen desarrollo espiritual de cada ser humano. Todos los que reclamamos ser cristianos creemos en un Dios, creemos en un Espíritu, creemos en un Señor y creemos en una esperanza. Pero no todos creen en una sola fe, no todos creen en un solo cuerpo, ni en un solo bautismo. Cada iglesia predica su propia fe y cada una tiene su propio bautismo. Hay muchos cuerpos religiosos y no solamente uno, como debe de haber. En nuestro estudio de hoy vamos a notar el bautismo, que es una de estas 7 unidades del Espíritu. Vamos a considerar algunas preguntas respecto al bautismo que se hacen frecuentemente. Puede ser que algunos de ustedes que ahora están escuchando hayan pensado en estas mismas preguntas. Puede ser que tengan alguna pregunta que hacer respecto al bautismo que no será mencionada en esta lección. Si es así, favor de hacérmela llegar. Con gusto la recibiré y la contestaré, o por radio o por carta personal, según sea su deseo. No habrá mención de nombres personales. La primera pregunta es esta: ¿acepta Dios el bautismo de infantes? En todos los casos de bautismo de infantes, seguramente los padres del infante piensan hacerle algún bien y agradar a Dios con dicho acto. Por eso no me es grato tener que decirles que el bautismo de infantes es algo completamente desconocido en el Nuevo Testamento. En Hechos capítulo 8, en el versículo 12, leemos que muchos fueron bautizados, pero que todos eran hombres y mujeres. Seguramente en la ciudad de Samaria había infantes, pero ni uno fue bautizado. La razón fue que el bautismo de infantes todavía no había sido introducido. El bautismo es para los que, oyendo el Evangelio, con entendimiento creen, se arrepienten de sus pecados y confiesan a Cristo Jesús. El infante es incapaz de llevar a cabo todo esto, por eso el bautismo no es para él. Muchos basan su fe y prácticas en sus sentimientos y costumbres y no en la palabra de Dios. Piensan que Dios aceptará sus prácticas porque ellos son sinceros. Son como Caín, el hijo de Adán, quien ofreció a Dios un sustituto. Ignoró el mandamiento de Dios y ofreció algo de su propio gusto. Cuando su sacrificio fue rechazado, se enojó. La misma cosa pasa hoy en día. Es decir, muchos padres creen que Dios aceptará el bautismo de sus infantes porque es algo que les parece correcto. Muchos se enojan cuando se les hace ver que el bautismo de infantes es práctica de origen humano y que por eso Dios no la aceptará. Para respaldar la práctica del bautismo de infantes, algunos citan estas palabras de Cristo: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Evangelio de Mateo capítulo 19 en el versículo 14. Pero este pasaje no tiene nada que ver con el asunto. Esos niños no fueron traídos a Jesús para que los bautizara, sino para que pusiese las manos sobre ellos y orase. Pero el falso maestro tuerce el pasaje para que aparentemente sostenga su posición. El bautismo de infantes tuvo su origen en la mente del hombre y no en la de Dios, afirmando que el infante nace pecador. El hombre pensó que el infante por eso necesitaría el bautismo. El bautismo es para pecadores que, sabiendo escoger entre el bien y el mal, escogen hacer el mal y lo hacen. Ahora, ¿es esencial? Otra pregunta respecto al bautismo es esta: ¿es esencial el bautismo para la salvación? Hay algunas iglesias protestantes que afirman que el bautismo no es necesario para que la persona sea salva
de sus propios pecados, de esos pecados pasados, enseñando que la salvación es por la fe sola. Concluyen que el bautismo no tiene parte en la salvación del pecador. Bueno, vamos a ver. En Santiago capítulo 2, en el versículo 24 leemos: Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. La fe tiene gran parte en la salvación, pero la fe sola está muerta. En Juan capítulo 12, versículo 42 leemos acerca de ciertos hombres que creían en Cristo Jesús, pero teniendo miedo no confesaron su fe en Él. ¿Fueron salvos ellos? En ninguna manera. Según Hechos capítulo 2, miles de personas fueron convencidas de que habían crucificado al Hijo de Dios, pero su fe sola no les salvó. Se les mandó a arrepentirse y bautizarse para la remisión de sus pecados en el versículo 38 de Hechos. A Saulo de Tarso se le mandó levantarse y bautizarse para lavarse los pecados. Esto lo podemos leer en Hechos capítulo 22, versículo 16. Y en Primera de Corintios capítulo 12, versículo 13 afirma que todos nosotros somos bautizados en un mismo cuerpo. Y Efesios capítulo 1, versículos 22 y 23 afirma que el cuerpo es la iglesia de Cristo. Claro, es que fuera del cuerpo, iglesia de Cristo, no hay salvación. Ahora, no es cuestión de ser mejores. Otra pregunta respecto al bautismo que se hace con frecuencia es esta: ¿por qué creen ustedes que el bautismo les hace ser mejores que otros? Esta pregunta revela una actitud mala de parte del que la hace, porque nos representa mal a nosotros. En Lucas capítulo 7, en el versículo 30, leemos acerca de algunos que desecharon los designios de Dios respecto de sí mismos, no siendo bautizados por Juan. Hay quienes hoy en día también hacen lo mismo, no siendo bautizados bíblicamente. La verdad es que nosotros no pensamos ser mejores que otros. El bautismo en Cristo no tiene el propósito de hacer mejor a la persona. Si alguno no ama a Cristo antes de ser bautizado, no es de esperarse que le ame después. El bautismo es como la ceremonia de matrimonio. Las dos cosas cambian el estado o la relación de las personas. Los bautizados ya llegan a un estado de reconciliación con Dios y los casados llegan a un estado de ser ya esposos. El bautismo, como la ceremonia de matrimonio, une. Las dos cosas no son para crear amor o para mejorar a la persona. Somos bautizados en Cristo Jesús a la luz de Romanos capítulo 6, versículo 4. Y si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Esto lo dice 2 de Corintios capítulo 5, versículo 17. Ahora, nuestra última pregunta es esta: ¿no fue salvo el malhechor o ladrón en la cruz sin ser bautizado? A este ladrón Cristo dijo mientras estuvieron colgados en la cruz: hoy estarás conmigo en el paraíso. En el Evangelio de Lucas, capítulo 23, en el versículo 43, se narran estas palabras. Algunos concluyen que como aquel ladrón no tuvo que ser bautizado para ser salvo, tampoco nosotros hoy en día. Pero los que razonan así tuercen las Escrituras, ignoran que aquel hombre vivió y murió bajo el Antiguo Testamento y que el bautismo en Cristo es mandamiento del Nuevo Testamento. Cristo selló su Nuevo Testamento con su sangre. Ese Nuevo Testamento es el que manda el bautismo. Después de resucitar de los muertos y estando a punto de ascender a los cielos, Cristo comisionó a sus apóstoles a ir por todo el mundo predicando el Evangelio y bautizando a los creyentes arrepentidos. Eso fue después de la muerte de aquel ladrón. Durante el tiempo del ladrón en la cruz, el bautismo en Cristo no estaba en vigor. Todavía no había sido mandado. Por esta razón el ladrón no fue bautizado en Cristo. Él no fue bautizado en Cristo como tampoco lo fueron Adán, Abraham, Moisés y todos los profetas del Antiguo Testamento. Pero nosotros vivimos bajo el Nuevo Testamento, que sí manda el bautismo en Cristo. Aquel ladrón no es ejemplo para nosotros hoy en día en cuanto a qué hacer para ser salvo. Los ejemplos para nosotros se encuentran en el libro de Hechos, donde en todo caso de conversión vemos que fueron bautizados hombres y mujeres para el perdón de sus pecados. Esto es fácil de entender. Amigos, la enseñanza bíblica sobre el bautismo es cosa fácil de entender. Es inmersión en agua del que cree en Cristo Jesús, que se arrepiente de sus pecados pasados y que hace su confesión de fe en Cristo. Es para perdón de sus pecados. Cuando el creyente penitente es bautizado en Cristo, Dios le añade la iglesia, porque la iglesia es compuesta de los salvos, y éste ahora ha sido salvo. El tema del bautismo no es nada difícil. Muchas gracias por su atención.
Si desean más información sobre este tema en particular, con mucho gusto contestaré todos sus correos, todos sus mensajes. Quiero realmente servirles en el Evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dios les bendiga grandemente. Recuerde, somos la Iglesia de Cristo en Manizales. Estamos ubicados en la carrera 21, número 2612, esquina, en el segundo piso. Nuestro número de celular es 301-693-7159. Nuestro correo electrónico es iglesiadecristomanizales@gmail.com y nuestro sitio web es www.iglesiadecristomanizales.com.